ponerse ahorita como dicen las niñas. Gloria a Dios. Y dice la palabra del Señor: pero de la mayoría de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron tendidos en el desierto. Padre, te doy gracias por tu palabra, maravilloso Jesús, que es viva, es eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Oh, maravilloso Jesús, prepara nuestras vidas, Señor, para recibir tu palabra. Danos sabiduría y entendimiento. Usa mi vida, Señor amado, oh Cristo de la gloria, que tu palabra sea de gran edificación a nuestras almas. Danos sabiduría y entendimiento, que pueda quedar grabada en las tablas de nuestros corazones y que podamos ser, Señor amado, hacedores de tu palabra y no tan solo oidores y olvidadizos, Señor. Danos sabiduría y entendimiento. A ti sea toda honra, toda gloria, toda alabanza y adoración. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Dios no se agradó de sus vidas. Nuestra vida está puesta en las manos de Dios cuando nos disponemos a ser usados por Él para la gloria de su nombre. Es vital. Antes de pretender ser usados por Él, debemos saber si somos de su agrado. Amados hermanos, Pablo nos habla aquí del pueblo de Israel, que había, amados hermanos, clamado a Dios en el desierto por las duras tareas que Faraón ponía a este pueblo de Dios, donde había sido cautivo, amados hermanos. Pero nos dice la palabra de Dios que ellos clamaron y Dios escuchó. Les envió un libertador, y este libertador, aleluya, era Moisés. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Amados hermanos, un hombre que tenía cualidades especiales, obediencia a nuestro Dios, que es lo más importante que Dios está reclamando de sus hijos. Obediencia, santidad, perseverancia. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y nos dice las Sagradas Escrituras que Dios puso a este hombre, que por momentos le dijo al Señor que él era tartamudo. ¿Cómo se iba a presentar ante el rey? Pero ya mi Dios lo había preparado. Porque Moisés había sido echado, amados hermanos, en una barca, en una canastilla, al río, porque Faraón, cuando supo de que que Jesús había nacido, amados hermanos, y que era un rey y era libertador, empezó a perseguirlo. Empezó, amados hermanos, y tendió una cacería que mandaba matar a todos los niños menores de 3 años, amados hermanos. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Sus padres, amado hermano, dice que vieron que era un niño hermoso, aleluya. Además de que era hermoso, era escogido desde el vientre de su madre. Oh, bendita sea la gloria de Dios, aleluya. Tenía el privilegio, amados hermanos, que desde el momento de que él fue concebido, era apartado, separado para Dios, al igual que tú y yo, amadas hermanas y hermanos que te encuentras esta noche, amigo. Dios había, aleluya, escogido a ese bebé, amados hermanos, para ser el libertador de su pueblo, aleluya. Por lo tanto, Moisés era agradable a Dios, aleluya. Y nos dice su palabra que con brazo fuerte lo sacó. Quizás todos ya han leído la historia de Moisés, amados hermanos. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, aleluya. Él fue agradable a Dios porque no se apartó de sus caminos. Amados hermanos, cumplió con todas las ordenanzas que el Señor le daba. Bendita sea la gloria de Dios, aleluya. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. La salvación es un regalo de Dios que nos da.
Solo que este regalo está condicionado a dejar nuestra vida de pecado y caminar en pos de una vida que agrade a Dios, o sea, una vida de santidad. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor nos ha venido hablando, amados hermanos, en estos tiempos de la santidad. Bendito sea el nombre de Dios. Porque Dios quiere que tú y yo estemos preparados. Que tú y yo, amados hermanos, estemos listos. Porque cuando la trompeta suene, seremos transformados. Bendita sea la gloria de Dios. Aleluya. Y ese tiempo está muy cerca. Ese tiempo, amados hermanos, aleluya, está, amado, cercano. Déjame decirte que la trompeta está por sonar. Amados hermanos, no podemos estar desapercibidos. Tenemos, amados hermanos, que estar preparados en todo tiempo y en todo lugar. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Segunda de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de nuestro Dios. Aleluya. Amados hermanos, no podemos vivir ya tratando de servirle al mundo, satisfaciendo los deseos del mundo y tratando de agradar a Dios. Que nos decía la palabra, quedaron en el camino porque no fueron agradables a Dios. ¿Por qué? Porque después que Dios les había sacado de Egipto, amados hermanos, ¿qué hicieron? Cuando el Señor llamó a su siervo que subiese al monte para darle las tablas, ellos se corrompieron. Recogieron el oro y le dijeron a Aarón que hiciera, amados hermanos, una estatua. Y sabemos que eso es abominable a Dios. Él dice, yo soy tu Dios fuerte y celoso que visito tu casa. Aleluya. Queremos que la presencia de Dios esté en nuestra casa. Amén. Queremos que la presencia de Dios nos acompañe. Amén. Debemos de ser agradable a Dios. Preguntarle, Señor, ¿estoy siendo agradable a ti? Aleluya. Amén. Tenemos que ser obedientes y desechar las cosas de este mundo. Os dices, o le servimos a Dios o le servimos al enemigo. No es tiempo de estar jugando al hermanito, no. Dios nos ha llamado para hacer luz ante las tinieblas. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Quién tiene segunda de Corintios? Puede leerlo, amados hermanos, 7:1. Gloria a Dios. Aleluya. 7:1. Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aleluya. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Salmista David nos dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, mas los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Debemos de ser temerosos a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria. Primera de Corintios 10:6. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para vosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Amados hermanos, el Señor nos habla de los ejemplos, aleluya, para que nosotros no vayamos, amados hermanos, a hacer lo mismo que ellos hicieron. El apóstol Pablo nos habla, amados hermanos, de la santidad. Codicia significa afán, exceso de riqueza, apetito desordenados de riqueza, deseo vehemente de cosas que el enemigo ofrece. Hoy por hoy podemos ver, amados hermanos, cómo el hombre se ha involucrado
en las cosas terribles de este mundo, que ya no le ha bastado y empieza a mandar a matar para quitar de su camino a los que están haciendo lo mismo que ellos. Lastimosamente nos dice, afán, exceso de riquezas. Eso es lo que les ha llevado a tantas cosas terribles. Podemos ver, amados hermanos, como dentro de sus casas, en las calles, en sus vehículos los matan. ¿Por qué? El exceso de la riqueza. Quieren solo ellos tener esos puestos de perdición. Esos puestos, amados hermanos, de drogadicción, donde está destruyendo a la juventud. Hasta niños muy pequeños de 10, 12 años. Ya están, amados hermanos, ingiriendo esa sustancia tan dañina. Pero nos dice el Señor, Salmo 106, 14, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. El mismo Salmo nos dice que el hombre dice que ejecuta en la noche sus pensamientos y en la mañana se levanta a ejecutar maldades. Es tremendo, amados hermanos, pero el Señor quiere que tú y yo, que fuimos escogidos, separados para alabanza de su gloria, que estemos preparados y caminando, amados hermanos, en el camino que Él nos ha marcado. Primera de Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gloria a Dios, aleluya. Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Han crucificado, haciendo morir la carne, amados hermanos, y resucitando en el Espíritu. La idolatría, 1 de Corintios 10:7. Sí. No seáis idólatra como alguno de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a juzgar. No forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por la serpiente. Qué tremendo, amados hermanos, como el Señor nos está hablando a través de su palabra, de todos los ejemplos, los malos ejemplos que el pueblo de Israel hizo. Se hicieron ídolos. Éxodo 32, 7 y 8. Amén, amén. ¿Éxodo qué? 32, 7 y 8. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificio y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Amados hermanos, qué terrible la idolatría, como ellos pudieron decir, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Si el único que había, amados hermanos, peleado por ellos, el único que nos sacó y nos sacó, dice, con manos llenas, porque Dios es grande y misericordioso, bendito sea su nombre, amados hermanos, y decir, Gloria a Dios. Gloria al Señor. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificio y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra. Por eso, amados hermanos, ese pueblo no pudo entrar
a la tierra prometida. Pero Dios había escogido a dos líderes que habían sido enseñados por Moisés, que habían caminado por Moisés. ¿Alguno de mis hermanos conoce cómo se llaman esos líderes que fueron los que llegaron hasta la tierra prometida? Dios había preparado dos líderes que no se habían contaminado, no habían desobedecido a Dios. Dos varones que el Señor les concedió que subiesen a la tierra prometida. Y estos varones eran Josué y Caleb. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Josué y Caleb. Yo tenía Josué aquí. Y se le olvidó. Éxodo 34, 11 y 17. 34, 11 dice: guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo he hecho de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al oteo, al fereceo. Éxodo 34, 11 y 17. Dice 34, 11 y 17. ¿Sí? 34. Sí, 34. Sí, versículo 11 al 17. Sí, eso decía ella. Dice: guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo he hecho delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebusco. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra, donde has de entrar, para que no sean tropezaderos en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatutos y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianzas con los moradores de aquella tierra, porque fornicación en pos de sus dioses, y ofrecerán sacrificio a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijos en voz de tus dioses. Harán fornicar también a tus hijos en voz de los dioses de ellos. No te harás dioses de fundición. Podemos ver, amados hermanos, que Dios les había advertido las cosas que no tenían que hacer. Hoy la palabra de Dios nos habla día a día, amados hermanos. Si nosotros la descubrimos, podemos saber lo que a Dios no le agrada. Bendito sea su nombre. Provocaron a celo a Dios. Salmo 78, 58 y 59. Gloria al Señor. Dígame el versículo. 58, 59, dos textos. Aquí está. Dice: le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Y los oyó Dios y se enojó, y en gran manera aborreció a Israel. Podemos ver, amados hermanos, que la idolatría es abominable a Dios. Dice que provocaron a celo a Dios. Yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Es terrible, amados hermanos, desobedecer a Dios, porque no solo nosotros perecemos, sino nuestras generaciones. Por lo tanto, debemos de tratar de agradarle a Dios día con día. No guardaron su ley. Salmo 78, 10 al 17. Gloria al Señor. No guardaron el pacto de Dios ni quisieron andar en su ley. Al contrario,
Se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que le había mostrado delante de su padre. Hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoar. Dividió el mar y lo hizo pasar, detuvo las aguas como en un montón. Los guió de día con nube y de noche con resplandor de fuego. Hindió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos. Pues sacó de la peña corrientes e hizo descender agua como río, pero aún así se volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón. Pidiendo comida a su gusto. Qué tremendo, amados hermanos, porque habían visto la mano de Dios y cómo llegaron a volver a los deseos del mundo, a la idolatría, a la fornicación y cuántas cosas terribles. Dice, creen en Dios y en los ídolos. Segunda de Reyes 17:41. Según de Reyes 17:41. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria. Gloria al Señor. 10. Así aquella gente temieron a Jehová y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, también sus hijos y sus nietos, tal como hicieron sus padres, así hacen hasta el día de hoy. Amén, amén. Así también Jehová, así temieron a Jehová aquella gente y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hasta el día de hoy. Amén. Adorar ídolos es adorar a los demonios. Primera de Corintios 10, 19 y 20. Qué tremendo, amados hermanos. Dice que dijo pues que el ídolo es algo que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes de los demonios, con los demonios. Eso es lo que dice. El adorar a una imagen es adorar a una imagen. No lo digo yo, amados hermanos, lo dice la palabra de Dios. ¿Sabes, amado hermano, que la venda que hay en el ser humano es porque ha rechazado la palabra de Dios? Fornicaron, tener sexo sin estar casado. Primera de Corintios 10, 8. 8 dice, no forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día de 23,000. ¿Sobre ese versículo? Sí, sí. No forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Fue una muerte, amado hermano, terrible. Doble fornicación espiritual y carnal. Número 25, 1 y 2. Es la misma, Corintios. Número. Números. El cuarto libro de la Biblia. Le dice por número. Uno, 25.
1 y 2 son los textos. Dice, moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Unidos, ¿verdad? Sí. Eso es lo que dice. Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. ¿Quién fue a fornicar con las hijas de Moab? Los hijos de Israel. Los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y bebió, porque una vez que habían estado con ellas, se hicieron idólatras, adorar a dioses que tienen ojo y no ven, boca no hablan, tienen manos, no pueden palpar, tienen pies y no pueden andar, y como no andan, los tienen que cargar. Pero mi Dios tiene su trono allá en los cielos. Amén, es un Dios vivo y escucha nuestra oración. Y a la presencia de nuestro Dios tiembla la tierra, amados hermanos. He oído un himno que dice que los ídolos no tienen poder. Oseas 4:12, mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. Lo que dice en Número, Oseas 4:12, mi pueblo y sus ídolos de madera preguntan, y el leño les responde, porque espíritu de fornicación los hizo errar y dejaron a su pueblo para fornicar. Dios prohíbe la fornicación. 1 Corintios 6, 18 y 20. Dice 1 Corintios 6, versículo 8, ¿ah? Sí, 6, 18 y 20. 18. Dice, huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, y el cual temerá de Dios y que no de vosotros. Gloria al Señor. Dios prohíbe la fornicación. 1 Corintios 6, 18, 20. Huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro, porque habéis sido comprado por precio. Glorificado pues a Dios en vuestro cuerpo. Fuimos comprados con precio de sangre. Tú eres muy especial para Dios. Y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. O sea, no solo adorar a una imagen es idolatría. Aquí nos habla de muchos el apóstol Pablo. Dice, morir pues lo terrenal en vuestras fornicaciones, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Tentaron a Dios. 1 Corintios 19. Ni tememos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Cuando este pueblo había fallado a Dios, dice que una serpiente los mordía y ellos morían. Fueron millares los que murieron en el desierto por la desobediencia. Pero el Señor le dijo a Moisés que hiciese una serpiente, amados hermanos, de plata, y todo el que mirara a esa serpiente era sano de la mordidura, no moría. Porque Moisés clamó a Dios angustiado al ver aquella mortandad en el desierto. Tentar a Dios es desafiar con arrogancia,
incredulidad a Dios para que éste haga algo en contra de su naturaleza o voluntad. La incredulidad es un espíritu que toca las puertas de todo ser viviente, ya que el trabajo del enemigo es crear dudas del poder de Dios en nosotros para lograr que pongamos a prueba a Dios en nuestra vida. Salmo 78, 56, 57. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron su testimonio, sino que se volvieron y se rebelaron contra sus padres, se volvieron como arco engañoso. Salmo 106, 14 y 15. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. O sea, ellos pedían, amados hermanos, le decían que en Egipto tenían unas holladas de carne y empezaban ellos a decir cuantas cosas. El Señor les envió, amados hermanos. Dice que un viento solano llevó millares de perdices. Ellos comieron hasta saciarse. Murmuraron. Primera de Corintios 10:10. Ninguno murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron en el desierto. Murmuración significa comentario que se hace de una persona que no está presente, tratando de que ésta no se entere y con la finalidad de hacerle daño o de molestarle. Números 14, 26 al 35. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiréis esta depravada multitud que murmuran contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Murmuraron contra los líderes de la obra de Dios o contra la iglesia. Es un pecado que el Señor no tolera, ya que esto trae vituperio y desprecio a su reino. Por ellos, una característica de los que buscan llegar al cielo es su prudencia, el hablar de los demás. Amados hermanos, no podemos estar criticando a nuestros hermanos. Muchas veces se comete el error hasta hablar de los pastores, y aquí nos dice la palabra de Dios que la murmuración Dios tampoco no la tolera, amados hermanos. La historia de Israel es para nosotros. Primera de Corintios 10:11. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Para nosotros, los que hemos sido escogidos, comprados y que hemos aceptado, amados hermanos, su nombre, no se puede andar murmurando. Tremendo, amados hermanos. A veces llega, amados hermanos, momentos difíciles al ser humano. Y el salmista David, Proverbios, dice: antes de la caída hay un antes. Por lo tanto, debemos de pedirle perdón a Dios, humillarnos ante el Señor y decirle que tome el control. Decía el apóstol Pablo: pon guardas en mi boca y puertas en mis labios, para no pecar, amados hermanos. Porque lastimosamente, cuando el Señor Jesús llegó, María, y lavaba sus pies, los ungía con sus lágrimas, dice que le reclamó donde él estaba y le dijo: si supieras quién es la mujer que está ungiendo tus pies. Y el Señor le dijo: tú, le dice, entré a tu casa y no lavaste mis pies, mas ella los ha ungido con sus lágrimas y con un alabastro caro que llevó. Cuando los llegaron, amados hermanos, a criticarla y le decían que había sido hallada en fornicación, en adulterio, ¿qué le dijo el Señor?
El que de vosotros esté sin pecado, que lance la primera piedra. Por lo tanto, dejemos, amados hermanos, la murmuración, dejemos las críticas, dejemos todo aquello que a Dios no le agrada. Preguntémosle en oración al Señor, ¿estoy siendo agradable a ti? Amados hermanos, es terrible. Podemos ver que cuando Miriam y Aarón criticaban de Moisés, sí, Moisés había fallado como todo ser humano, amados hermanos, pero dice que en ese momento cayó lepra en Miriam. Aarón lo dejó el Señor correr, pero cuando Aarón iba a entrar al altar a ofrecer la ofrenda, amados hermanos, sus ropas fueron desgarradas. Qué tremendo, amados hermanos, la misericordia de Dios es grande, porque si Dios ha permitido que Aarón entrara al altar, amados hermanos, a ofrecer el sacrificio, sin haber, amados hermanos, reconocido que le había fallado a Dios, él hubiese muerto, porque a ese lugar el que entraba había fallado a Dios, dice que moría, amados hermanos. O sea, no esperó, no fue en el momento fue castigada Miriam, pero dura cosa le esperó a Aarón, amados hermanos, fue avergonzado. Por lo tanto, debemos de cuidarnos de nuestra, amados hermanos, de la murmuración. Significa comentarios que se hacen de una persona que no está presente, tratando de que ésta no se entere y con la finalidad de hacerle daño o de molestarlo. Amados hermanos, fuimos llamados como hijos de Dios y dice, amados los unos a los otros, amén, como yo os he amado, dice el Señor. Bendita sea la gloria de Dios. Y si tu hermano, amada hermana, o tu hermana ha fallado contra ti, perdónala, amada hermano, porque Dios ha perdonado las multitudes de pecados que nosotros hemos cometido. Que el Señor no nos haya descuidado. Yo le preguntaba al Señor, ¿qué mensaje daré a tu pueblo en diciembre, amados hermanos? Y la palabra que vino, amados hermanos, en oración en madrugada fue que arreglen cuentas. Que no nos encuentre el Señor, amados hermanos, desapercibido. Dice que Él vendrá como ladrón en la noche. Amén. Amén, amén. Amados hermanos, si nosotros decimos que perdonamos y seguimos criticando, seguimos murmurando, amados hermanos, estamos en pecado. Por lo tanto, amados hermanos, pidamos al Señor que nos borre las ofensas que nos han dado y perdonar así como Él nos ha perdonado. Números 14, 26, 35, y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiréis esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Murmuraron contra los líderes de la obra de Dios. Murmurar contra los líderes de la obra de Dios o contra la iglesia es un pecado que el Señor no tolera, ya que estos tres vituperios y desprecios a su reino, por ellos una característica de lo que buscan llegar al cielo es su prudencia al hablar de los demás. Qué tremendo, amados hermanos, nos habla este mensaje. ¿Queremos llegar al cielo y hablando de los demás? Hay un himno que dice, así quieres llegar hasta los cielos, sin Dios, sin fe y sin amor. Cuidémonos, amados hermanos. Renunciemos a todo aquello que nos separa de Dios. Amados, nos quita el privilegio de ser agradable a nuestro Dios. Conclusión, la historia de Israel es para nosotros, amados hermanos, es un ejemplo para que nosotros no hagamos lo mismo que hicieron ellos. Dice que quedaron millares en el desierto. Dios quiere perdonarte. Hechos 10:43. De estos dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeron y recibieron perdón de pecado por su nombre.
en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Él te quiere ayudar, pero como Él es santo, no puede congraciarse con el pecado. Renuncia al pecado y deja que el victorioso te dé la acceso a su gloria, que es el victorioso. ¿Quién es el victorioso, amados hermanos? Nuestro Señor Jesucristo derrotó al enemigo en la cruz del Calvario, quitándole de una vez por todas al que tenía el imperio de la muerte, amados hermanos. Su palabra nos dice que Él anuló el acta de los decretos. En la cruz del Calvario anuló el acta de los decretos que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz, despojando a principados y autoridades, exhibiéndolos públicamente, triunfando sobre la cruz. Amados hermanos, el Señor nos ha hablado. Sus apóstoles le dijeron: dura es tu palabra, Señor, ¿quién la podrá llevar? Amados hermanos, porque Él, cuando nos habla, es para que nosotros nos enderecemos y que, amados hermanos, Él quiere hallarnos preparados y no descuidados. Sé que vendrá como ladrón en la noche, a la hora que no pensemos. Por lo tanto, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Amén. Gloria al Señor.